Ha sido un marzo atípico, pero aún así los servicios tiraron de la bajada del paro en Castilla y León. Descenso mínimo, pero descenso. Los sindicatos creen que no son malos datos dadas las circunstancias. La guerra y el paro de transportistas sí se reflejan en otro dato, el de los ERTE. Hola, ¿cómo están? La rebaja en el precio del combustible que hemos notado en nuestro bolsillo tiene ya un coste para las pequeñas gasolineras de la comunidad. Casi 5,5 millones de euros han adelantado. Esta semana debería devolverles a Hacienda el dinero, pero de momento nada. La devolución de los adelantos se retrase más, nos vamos a ver en serios problemas. Y a la espera estamos de noticias en las Cortes. En las próximas horas podría convocarse la mesa de la Cámara, requisito previo para fijar la fecha de la sesión de investidura. Laura Zembranos. Sí, hasta las 3 de la tarde puede registrarse la convocatoria de esa mesa de las Cortes, un documento que tienen que elaborar los servicios administrativos de la Cámara, que después firmaría el presidente de las Cortes y se lo trasladaría a los grupos parlamentarios. Además, esa convocatoria puede producirse con carácter de urgencia. Si se realiza hoy, mañana mismo se reuniría la mesa. Es el núcleo duro de Alberto Núñez Feijóo, su equipo de confianza en el nuevo Partido Popular, que hoy ha empezado a diseñar su estrategia. Vox le ha recibido apremiándole a que aclare si quiere pactar con Sánchez o formar junto a Abascal una alternativa. Europa anuncia nuevas sanciones contra Rusia tras las atrocidades contra civiles en Bucha. Desde 1949 los convenios de Ginebra protegen a los civiles de ataques en situaciones de conflicto armado. Pero ¿qué sucede cuando esas normas fundamentales se incumplen, como vemos en Ucrania? Hoy les contamos qué pasa cuando los límites de la guerra se sobrepasan, qué mecanismos le quedan a la comunidad internacional. Y de la nieve hemos pasado al frío y esta noche lo ha hecho como nunca antes en un mes de abril, desde que hay registros en dos ciudades en concreto, en Palencia y en Segovia. Eduardo, cuéntanos. Así es, Alejandra, temperaturas de récord que nos dejan valores muy llamativos para un mes de abril. Lo vemos en la siguiente tabla, destacamos esos 5,6 grados bajo cero de esta noche en Segovia, supone la temperatura más baja para un mes de abril de los últimos 100 años, y los 5,7 grados bajo cero de Palencia ayer, también superando la anterior marca de 1929. Y el pronóstico para esta tarde nos habla, eso sí, de cielos más tranquilos, soleados, solamente con algunas nubes altas entrando desde el sur, y destacar las rachas moderadas del nordeste que junto a esas temperaturas máximas tan bajas nos vuelven a dar una tarde de pleno invierno. Este año sí, los reposteros anuncian desde los balcones una Semana Santa completa, con procesiones. Los hemos visto en Zamora, en Salamanca o en Valladolid. Las calles se preparan, se volverán a llenar de público y de visitantes, igual que el interior de iglesias y cofradías. Desciende el paro tímidamente para lo que suele ser marzo, pero desciende. Estos son los datos: 497 personas menos engrosando las listas de desempleados en Castilla y León. La cifra total baja hasta los 130.000. Respecto a hace un año, el paro registrado cae porcentualmente más que la media en España. En el conjunto del país es evidente también la contención en el descenso. Es, de hecho, el menor descenso en 13 años. Pero en marzo ha habido otro dato sobre el que el impacto de la coyuntura internacional ha sido especialmente intenso. Los ERTEs COVID han descendido, pero los que han aumentado son los ERTEs ETOP. Son los que se producen por cuestiones económicas, técnicas o de producción. Es decir, ahora mismo son los que están derivados de la guerra en Ucrania, el paro de los transportistas o la falta de componentes. Solo en Castilla y León en esta situación se encuentran más de 2.300 trabajadores. En el último mes, en marzo, esta cifra ha aumentado en 1.700 personas. Los sindicatos creen que en abril los ERTEs ETOP serán aún más numerosos, sobre todo en un sector. Se aumentará en la industria por todo aquello que estamos diciendo: energía, materias primas, logística y toda la incertidumbre que puede traer en las fronteras en Europa.
Son circunstancias que han hecho que marzo se haya comportado de una manera diferente. Una primera parte que todavía no habíamos tenido ese impacto de la huelga de transportistas y una segunda mitad donde estamos viendo ya esos efectos negativos. Por eso piden tomar medidas que generen esa certidumbre para que podamos recuperarnos. A pesar de todo, la lectura es positiva. Estamos contentos con lo que es el gran aumento de la contratación indefinida. Que en marzo se disparó un 30%, abril y su Semana Santa serán previsiblemente de recuperación. Comercio y hostelería, bueno, pues sí, pensamos que verdaderamente este mes de abril va a ser un mes en el que se van a reflejar todos los cambios. Seguro que en los próximos días tanto aumentará la actividad de contratación, como también seguro que, como bien apuntábamos hoy, habrá más indefinidos a nivel nacional. La clave estará también en el resto de sectores. Ha seguido habiendo movimiento este fin de semana y casi 5,5 millones de euros es el dinero que las gasolineras de Castilla y León, las pequeñas, han desembolsado, han adelantado en este primer fin de semana con bonificación. El Gobierno prometió que en los primeros días de esta semana llegaría la devolución de este dinero, pero las estaciones de servicio no han recibido todavía ni un euro. Confían en que llegue pronto, porque de lo contrario podría ponerlas en graves apuros. En este primer fin de semana, con el combustible bonificado, unas 70 gasolineras de Castilla y León han decidido que era mejor no abrir. No podían hacer frente a ese adelanto del dinero. Las asociaciones estiman que cada estación de servicio debe adelantar unos 1.200 euros diarios y han calificado de caóticos estos 3 primeros días. Hoy lunes la situación se va normalizando, ese formulario para demandar la devolución del dinero ya funciona, pero el reembolso todavía no se ha producido. El problema viene si a finales de esta semana no los hemos recibido, porque todas las estaciones de servicio tenemos que hacer nuestros pedidos y nuestras compras ya de cara a la Semana Santa. Tenemos que recordar que, como quien dice, la Semana Santa para nosotros empieza este domingo, que ya es Domingo de Ramos, este fin de semana. Ya tendremos mucho tráfico y no vamos a poder hacer nuestros pedidos de carburante si no tenemos liquidez para pagar los pedidos. A las 4 de la mañana, los trabajadores de Siro en Toro han iniciado una huelga general indefinida. En los accesos de la fábrica se han ido concentrando miembros de la plantilla que piden a la empresa retomar las negociaciones sin chantajes. La huelga llega después de que no haya sido posible alcanzar un acuerdo con Siro sobre el plan de viabilidad para reducir costes. Se han llevado producción, se han llevado kilos para Portugal porque dicen que allí les sale más barato fabricar. Y sí, amenazas tenemos constantemente, que se pueden llevar líneas, que se pueden llevar la fábrica, que pueden hacer lo que les dé la gana. Renault ha comunicado a los sindicatos los nuevos días de paro por ERTE de este mes de abril. Serán los días 11, 12 y 13. Afectará a las plantas de Palencia y de carrocerías y montaje de Valladolid. En Semana Santa solo producirá la fábrica de motores. La factoría francesa para de nuevo por la crisis de los semiconductores, un problema que ha tensionado la economía desde el año pasado y para el que el Gobierno ha anunciado hoy medidas. Un plan especial de 11.000 millones de euros con fondos europeos para la inversión en microchips y semiconductores. Los semiconductores son un elemento básico de todos los sectores energéticos y, por tanto, adquieren una importancia, yo calificaría de geoestratégica mundial, en un contexto de transformación digital tan profundo de nuestras economías. España no va a perder la carrera de la tecnología más avanzada. Los docentes de Castilla y León están a la cola en las retribuciones que reciben por su trabajo. Lo denuncia Comisiones Obreras, que exige a la Consejería de Educación que cree una comisión de seguimiento para que estos sueldos se equiparen a la media de los del resto de comunidades. Según el estudio elaborado por este sindicato, un maestro cobra aquí 2.500 euros menos que en Cantabria o 4.000 menos que en Euskadi. En el caso de secundaria, la cifra se eleva a 3.000 y 6.000 respectivamente.
hay un claro agravio hacia los docentes de esta comunidad. Deberían ser mejor tratados, nos lo hemos ganado y exigimos a la Junta, a la Consejería, que revierta esta situación y recupere el poder adquisitivo de los docentes en la comunidad. Las dos últimas crisis consecutivas, la del COVID y la de la guerra en Ucrania, han intensificado el debate sobre el cambio de las reglas fiscales de la Unión Europea. Se trata de los límites del 3% del déficit y el 60% de la deuda respecto al Producto Interior Bruto. Ese debate centrará la reunión del Eurogrupo de esta tarde. Analizarán una propuesta conjunta de España favorable a una mayor flexibilidad y de Países Bajos, defensores de mayor rigidez. Buscamos la última hora política en las Cortes. Estamos pendientes de las decisiones que puede tomar el presidente de la Cámara y que afectan a la puesta en marcha de la composición del nuevo Gobierno. Laura Zambrano, ¿sabemos ya cuándo se va a reunir la mesa de las Cortes? Sí, la respuesta a esa pregunta la podríamos conocer en breve, pero lo que es una realidad es que a estas horas todavía no se ha convocado esa mesa de las Cortes. Eso sí, parece que puede ser de forma inminente. Aquí ya está preparado todo el mecanismo y, de hecho, esta mañana veíamos al presidente de las Cortes hablando con el letrado mayor. Además, esa convocatoria se podría convocar con carácter de urgencia. Si se decide hoy mismo, la mesa se reuniría ya mañana para que esa sesión de investidura ya sea a finales de esta semana, entre el jueves o el viernes. Pues bien, el Partido Socialista ha vuelto a exigir hoy la convocatoria ya de la sesión de investidura y ha apelado directamente a Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente del Partido Popular. Decía Feijóo, es mejor perder un gobierno que ganarlo con populistas. Sigue pensando lo mismo ahora que ya es el líder y tiene capacidad de decisión para parar el pacto de la vergüenza en Castilla y León. Decía el señor Feijóo, yo no creo en gobiernos que se pactan en despachos. ¿Alguien sabe qué están pactando en esos oscuros despachos después de 3 meses sin gobierno en Castilla y León? ¿Después de 24 días desde que se constituyera el Parlamento? Alberto Núñez Feijóo tomaba las riendas del Partido Popular con un respaldo de más del 98% en un congreso donde todos han apelado a la unidad y cerraron filas con el todavía presidente gallego con la ambición de llegar a la Moncloa en las próximas generales. Feijóo será recibido por el rey el miércoles y el jueves se reunirá con el presidente del Gobierno. Núñez Feijóo ha reunido esta misma mañana al que será su núcleo duro, al comité de dirección, y les ha pedido trabajo y dedicación sin horas de por medio y que las cuestiones internas se solventen dentro. Madrid, Sara Ayuso. Sí, para el nuevo Partido Popular la prioridad va a ser resolver los problemas de España y no sus cuestiones internas, aunque de momento aún tienen que perfilar la organización de sus grupos parlamentarios, quienes van a ser los portavoces en las cámaras y cómo va a ejercer su oposición Núñez Feijóo, ya que de momento no puede interpelar directamente a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, donde no tiene un escaño. Respecto a sus citas más inmediatas esta semana serán, como dices Alejandra, la reunión con el jefe del Estado y también con el presidente del Gobierno. Respecto a esta última, Núñez Feijóo acudirá con intención y voluntad de escuchar. Cuca Gamarra ha asegurado que no existe un orden del día preestablecido y que fueron convocados a través de un SMS. Por eso no ha querido desvelar cuál es la postura del Partido Popular respecto a dos de los temas que más preocupan al Gobierno: la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el apoyo o no a ese plan de respuesta a las consecuencias de la crisis, de la guerra. El Partido Popular quiere testar la voluntad de diálogo del Gobierno, al que critica que haya incumplido los acuerdos de La Palma. No hay que confundir la moderación con la sumisión, ni la vocación del entendimiento con el entreguismo al Gobierno. Son dos cosas muy distintas. Vamos a ir a escuchar cuáles son sus propuestas y veremos también cuál es la actitud que tiene el presidente del Gobierno en relación a afrontar las dificultades que tienen los españoles.
Núñez Feijóo se ofrecía este fin de semana a apoyar a Pedro Sánchez si decide romper en el gobierno con Unidas Podemos. De ello ha hablado hoy este partido y también Vox. Y tanto en un lado como en otro esperan que no se materialice este posible acercamiento entre Partido Popular y PSOE. En el Partido Popular sigue abierta esa tensión entre unos y otros, entre quienes quieren apostar por un posible pacto con el gobierno socialista y quienes quizá prefieren una alternativa con Vox. Son ellos los que tienen que resolver ese entuerto, ¿no? Esperamos y confiamos en que nuestro socio de gobierno sea leal al acuerdo de coalición y al espíritu del gobierno de coalición. Lo que esperamos es que el Partido Socialista continúe mirando a la izquierda. La polémica política ha rodeado en las últimas horas al Ayuntamiento de Soria por un taller sobre sexualidad femenina que propone a los participantes dibujar en bolsos y bolsas de tela los genitales de la mujer. El consistorio ha reiterado hoy su apoyo a la iniciativa después del revuelo que ha generado en redes sociales a raíz de la contestación del futuro vicepresidente de la Junta. Me parece una irresponsabilidad por un líder político el hacer esa interpretación. Lo primero, que me da mucho miedo, de un título, no leerse los contenidos, inventarse una polémica y hablar de perversión y hablar de cuestiones más relacionadas con la pornografía que con un taller precisamente que lo que pretende es lo contrario, una educación sexual sana y feminista. Y lo que ven es lo que deja atrás el ejército ruso en su repliegue en Ucrania. Cadáveres maniatados de civiles que han sido ejecutados, mujeres violadas y asesinadas y sus cuerpos abandonados en las cunetas. Son imágenes de Bucha, una ciudad de apenas 20 kilómetros al noroeste de Kiev, en la que se acusa a Moscú de haber cometido una masacre premeditada. La Unión Europea aumentará las sanciones contra el gobierno de Vladimir Putin al ver lo ocurrido, que para el gobierno de Ucrania son crímenes de guerra. Imágenes como estas se repiten en varias localidades del norte del país, de las que se han retirado las tropas rusas. Moscú lo niega y dice que es un montaje ucraniano. Las autoridades ucranianas han recuperado 340 cadáveres de civiles que dicen que han sido ejecutados por soldados rusos en Bucha. Uno de ellos es el marido de esta mujer. Lo reconocí por sus pantalones y sus zapatos. Su cara estaba mutilada y su cuerpo frío. Le habían disparado en la cabeza, mutilado y torturado. Además de estos asesinatos, el gobierno ucraniano denuncia que han encontrado los cadáveres desnudos de mujeres y niñas en una carretera cercana a Kiev. Los cuerpos habrían sido arrollados por tanques rusos. En Mitocin han encontrado a una familia completa enterrada en una fosa común tras ser ejecutada. ¿Por qué habéis matado a gente normal en una ciudad pacífica? ¿Cómo es posible que hayáis violado a mujeres delante de sus hijos e incluso dejar sus cadáveres después de matarlas? ¿Por qué habéis atropellado los cuerpos con los tanques? Hay señales muy claras que apuntan a crímenes de guerra. La Unión Europea estudia endurecer sus sanciones contra Vladimir Putin, mientras que el gobierno ucraniano habla de crímenes contra la humanidad y genocidio en las zonas de las que se retira el ejército ruso, que además se habría minado 80.000 kilómetros cuadrados para causar aún más estragos. Ocurre mientras las tropas de Putin se centran en el este y el sur de Ucrania. Se sigue combatiendo en la destruida Mariupol y continúan los bombardeos sobre las ciudades portuarias de Mykolaiv y Odessa. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1949 se firmó el Convenio de Ginebra, que establece unos límites a la barbarie de la guerra. Y para garantizarlo, tenemos de 1980 tenemos la Corte Penal Internacional. Esta Corte Penal Internacional tiene jurisdicción universal sobre 4 crímenes: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. El objetivo principal de estas normas es proteger a los civiles. Por eso está prohibido atacar hospitales, colegios y centros religiosos. Es obligatorio atender a enfermos y heridos. No se puede torturar ni maltratar a detenidos, ni tampoco capturar rehenes. Si la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decide efectuar una acusación contra Putin, para empezar, no podrán poner los pies en los 123 países que han firmado el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Estas leyes de la guerra prohíben además el uso de veneno, gases tóxicos, bombas de racimo, armas químicas o nucleares. Prescripción de armas prohibidas, engendro de responsabilidad bajo crímenes de guerra.
El objetivo de estas reglas marcadas por el derecho internacional humanitario es salvar vidas y hacer viable la convivencia cuando acabe el conflicto. Quienes han logrado huir y ponerse a salvo siguen, sin olvidar por un segundo lo que sucede en su país, intentando tomar las riendas de una nueva vida impuesta por la guerra. Los sentimientos de desconcierto, de incertidumbre, de dependencia les invaden. En ese camino de empezar de cero está esta familia en Segovia. Victoria y Aya son cuñadas y llegaban hace un mes al Espinar para alejar del terror a sus hijos. Dejé todo, mi trabajo, mi familia, y me vine a 4.000 kilómetros porque sé que los países más cercanos, tarde o temprano, serán sometidos por Rusia. Aquí residen en una vivienda municipal donde la solidaridad vecinal les ha permitido todo lo necesario para su día a día y el traductor de Google les facilita la comunicación. Su prioridad ahora... Estamos haciendo todos los trámites para que los niños puedan seguir aprendiendo en la escuela y para aprender el idioma y volver a trabajar. Estoy contenta porque a mi hija le gusta esta zona y hay mucha naturaleza. Ya forman parte del padrón municipal en el que Gordey a sus 3 meses es uno de los vecinos más jóvenes. Un trámite que a Lina le servirá para volver a las aulas. En cuanto ven la rutina y la anticipan, pues son felices. A un centro donde hay otros 2 niños ucranianos en su misma situación, mientras Victoria y Aya siguen pegadas al móvil para tener noticias de sus maridos y saber lo que pasa en su antiguo hogar. Ahora nos enseñan destruido por las bombas. El conservador Viktor Orbán ha vuelto a ganar las elecciones en Hungría, a pesar de que toda la oposición se había unido en una candidatura para derrotarlo. Así encadenará una 4ª legislatura como primer ministro. Orbán formaba parte inicialmente del Partido Popular Europeo, pero lo abandonó el año pasado antes de ser expulsado por las políticas liberales que estaba aplicando en Hungría. Ha sido el principal valedor de Putin en Europa y ha tenido encontronazos con Bruselas por suprimir derechos LGTBI y el trato a inmigrantes. Felipe VI ha inaugurado la Feria Alimentaria de Barcelona, donde una vez más el presidente de la Generalitat de Cataluña, como veían, ha evitado el saludo con el monarca. Este evento tendrá una afluencia de 110.000 visitantes, esas son las previsiones. Castilla y León es una de las comunidades autónomas con mayor presencia en esta feria. Estará con 79 expositores. Seguramente ningún paladar lo advierta si no se lo contamos, pero sepan que por ley desde este mes de abril el pan lleva menos sal. La medida se anunció hace ya 2 años, de modo que muchos fabricantes y artesanos se habían adaptado ya a la nueva cantidad máxima permitida: 1,3 gramos de sal por 100 gramos de pan. Desde el viernes la cantidad de sal en cada barra de pan es mucho menor. La norma que entró en vigor exige que sea 1,31 gramos por cada 100 gramos de pan. En fábricas como esta ya lo venían haciendo desde el año 2019. Aquí echan 0,10 gramos menos que el exigido. Dicen que lo hicieron por seguridad alimentaria y porque cada vez hay más personas que tienen problemas de tensión. Tampoco descartan que en el futuro tengan que verse abocados a seguir bajando esa cantidad de sal. Además, nos cuentan que esa rebaja no se nota en el sabor si las materias primas son de calidad. Por ejemplo, si la harina es buena, no se notaría en el sabor. Ya desde el año 2019 que se aprobó el Real Decreto que lo establecía, lo fuimos paulatinamente acoplando. Entonces, bueno, en principio no tiene por qué afectarnos en absoluto. Todos los procesos van a rebajar el tema de la cantidad de sal, igual que pasa con los productos dulces, la cantidad de azúcar. Los primeros días de abril nos dejan de récord en los termómetros. Esta madrugada la temperatura más fría ha sido de menos 10,5 grados en Ucero, en la provincia de Soria. La nieve de hace unos días ha dado paso a un frío gélido, intensificado por el viento. En Barruelo de Santullán lo hemos visto en forma de ventisca. La sensación es más invernal que primaveral y lo acreditan las fotografías enviadas por los espectadores, por ustedes, y los registros históricos en varias capitales. Segovia hoy 5,6 grados bajo cero, la temperatura más baja en un mes de abril desde que se registra. Y en Palencia el domingo llegaron a menos 5,7 grados, récord de mínima en esas fechas desde 1929.
Y las heladas que están machacando las plantaciones de cereza y de pera de la comarca del Bierzo. En las zonas bajas se han registrado esta noche hasta 6 grados bajo cero. Es la cuarta noche consecutiva con el termómetro así y el episodio esperan que se repita hoy de madrugada. Aunque haya que esperar para ver el grado de afectación, sobre todo en la pera, los de la cereza ya anuncian que van a ser cuantiosos. Sobre todo en las zonas bajas, como es Posada, Carracedel o tal, probablemente el daño sea, ahí sí que me voy a aventurar porque tengo alguna finca de cerezo del 100%, el pétalo está completamente marrón ya y está muy afectada. La escuela de vuelos acrobáticos que operaba en Soria se ha marchado definitivamente. Deja el aeródromo de Garray por el aeropuerto de Teruel, después de las quejas de algunos vecinos de localidades próximas a las instalaciones. La Escuela Internacional de Vuelos Acrobáticos echa el cierre definitivo en el aeródromo provincial. Estos últimos fueron de Francia y Polonia. Y así una treintena de pilotos de hasta 10 países que venían a entrenar a estas instalaciones con el impacto económico que suponía para todo el entorno. Hay una competición a nivel entre los aeródromos para atraer cuantas más actividades, entonces para nosotros era un logro. Deja Garray y se marcha a Teruel debido a las protestas vecinales por los ruidos de estos aviones. Tuvimos muchas quejas y tuvimos que tener una reunión con el delegado del gobierno o subdelegado del gobierno que vive en Garray, que es una casita en Garray, que lideraba una asociación o los vecinos se habían juntado en torno a esta persona. Desde la Diputación de Soria son tajantes. Está por debajo de los parámetros exigidos por esta ley del ruido. Y mantienen su apuesta por el aeródromo, aunque la ampliación de la pista sigue acumulando retrasos porque falta el visto bueno a la evaluación ambiental del proyecto por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Hemos perdido oportunidades. Si la tramitación se alarga, pues sería difícil de comenzar las obras incluso en este año 2022. Todo cuando se cumple un año del aterrizaje de estos Hércules, aviones militares que reciben labores de mantenimiento periódicamente porque todavía no está claro que vayan a ser transformados en este aeródromo cuya actividad actual se ha reducido a 5 operaciones diarias. Con la futura replantación de 10.500 árboles y arbustos se coserá paisajísticamente la polémica cantera que durante años ha interferido en la vista panorámica de las Médulas, en León. La Junta restaurará casi 40 hectáreas de frentes rocosos, explanadas y taludes, con un presupuesto de 1,5 millones de euros. La cantera de Catisa siguió años en activo suministrando material a obras como las del AVE, pese a ser declarada ilegal por un juzgado de León y después por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. Heroína para 5.000 dosis al menudeo es el principal balance de la operación desarrollada por la Guardia Civil en el barrio del Arrabal, en Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Los agentes han realizado la mayor incautación de heroína en los últimos años en Castilla y León, prueba del repunte de su consumo. Fueron detenidas 3 personas, 2 han eludido la prisión con pago de fianzas de 20.000 euros y ha ingresado en la cárcel el considerado cabecilla. Y atención a esta nueva estafa a través de mensajes de WhatsApp. Los delincuentes simulan ser familiares en apuros, contactan con mujeres y se hacen pasar por sus hijos para pedirles que les envíen dinero. El mensaje es alarmante. Dicen que han perdido el móvil, que ese es su nuevo número y que necesitan un ingreso urgente. Así han robado ya hasta 26.000 euros. El jurado de los premios Castilla y León ya ha fallado las primeras de las categorías. Por unanimidad, el galardón de las Ciencias Sociales y Humanidades recae en Miguel Ángel Verdugo Alonso, catedrático de la Universidad de Salamanca, experto en psicología de la discapacidad. El fallo destaca su compromiso social para lograr una sociedad más inclusiva para aquellos que tienen capacidades diferentes. Y el jurado de estos galardones también ha reconocido a Marta Fernández Infante con el premio Castilla y León del Deporte por su capacidad de superación y por su brillante actuación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, donde consiguió 3 medallas, oro, plata y bronce, y 2 diplomas olímpicos. Además, el año pasado logró 7 medallas en el Campeonato de Europa y récord del mundo en la prueba de 50 metros mariposa.
El Día Mundial del Parkinson se celebra el 11 de abril, pero en Salamanca se anticipan con la plantación de flores que simbolizan la enfermedad, los tulipanes. Los plantones tendrán que sobreponerse a los fríos inesperados de esta primavera, al igual que los enfermos deben convivir no solo con los conocidos temblores, sino con cansancio, falta de equilibrio o rigidez. Hay en Castilla y León casi 16.500 afectados por Parkinson. Quedan 4 días para ver los primeros capuchones desfilar por las calles de las ciudades de Castilla y León. Ahora todos los protagonistas rematan el trabajo de todo un año para que luzca como merece después de 2 años de suspensión por el coronavirus. No hace falta pasear mucho por el centro de cualquier ciudad de la comunidad para percatarse de lo poco que queda para Semana Santa. En Salamanca han empapelado comercios vacíos con imágenes de sus procesiones. Hoy, en Zamora, colocaban los reposteros. ¿Tienes las tijeras? La plaza del Mercado Chico de Ávila ya está engalanada con los escudos de las 14 hermandades. 20 cofradías tiene Valladolid y todas tienen su momento en las farolas del casco histórico. Los balcones particulares también anuncian la pasión y en las iglesias el incienso recuerda a las procesiones. La gente tiene muchísimas ganas. Manejan expectativas muy ambiciosas. Puede ser una Semana Santa grandiosa, de afluencia de gente, de pueblo fiel y de cofrades. Su cofradía estrenará figura, este romano que parece de cera, pero que es de madera policromada y contrasta mucho con lo habitual en Valladolid. Lleva la firma de Ana Rey, una de las 3 únicas imagineras que hay en España. Desde pequeñita, yo cuando me preguntaban yo siempre decía, yo quiero ser Cristo y Virgen cuando sea mayor. Quien reconoce que su estilo rompe con la estética habitual, pero pide tiempo. Poco a poco irá cambiando. El tiempo, palabra maldita, porque es el único que puede chafar con la lluvia una Semana Santa tan esperada después de 2 años de parón. Con imágenes de la Semana Santa hoy nos despedimos, les dejamos ahora con los deportes. La información sigue a las 8:30, más noticias y mañana nos vemos aquí. Adiós.